Hola, antes de empezar el vídeo te pido que te suscribas y le des al botón de like. Sin más comenzamos. Personas de Reddit cuéntenme su historia de terror. Cuando tenía 8 años yo estaba durmiendo en mi cuarto. Cuando me levanto veo una sombra negra muy alta que está parada en la puerta de mi cuarto. Cerré mis ojos y estaba en mi silla. Otra vez cerré los ojos y estaba viendo fijamente. En ese momento no podía moverme, ni gritar, solo podía llorar. Después de eso me quedé dormida. A la mañana siguiente le conté a mis papás lo que me pasó anoche y el único que me creyó fue mi papá. Y mi papá le contó a un amigo que vivía enfrente de mi casa, pues el amigo de papá, antes de que compraran la casa mis papás, él y su esposa e hijo vivían ahí y a su esposa e hijo se les apareció la sombra negra que yo había visto, y además en mi casa antes de que la construyeran dejaron cuerpos sin vida enterrados, y desde entonces mi papá me puso en mi cuarto símbolos para que no entraran los espíritus a mi cuarto, cuando yo tenía alrededor de 8 y 7 años. Ahora tengo 12, me acuerdo con lujo de detalle que eran 10:30 casi las 31, pero bueno, yo no me podía quedar dormida así que empecé a inventar cosas en mi cabeza como lo hacía usualmente, pero de repente sentí algo extraño y quise pararme de mi cama e ir a la de mi mamá. Estaba al lado de la mía pero la cuna de mi hermana la separaba, pero no me podía parar, así que intenté hablar pero no podía hablar ni moverme. Después de un tiempo la puerta se abrió y escuché cómo sonaba en el colchón como si alguien estuviera gateando. Me empecé a asustar cada vez más, así que decidí empezar a rezar en mi mente. Cuando lo empecé a hacer sentí que esa cosa se empezaba a alejar lentamente, y cuando se alejaba noté una sombra. Era alta, parecía una mujer y tenía una cola de caballo. Alrededor de 2 años después le conté a mi amigo Esteban, a lo cual él se asustó, pero más de lo normal, y me dijo que le había tenido exactamente lo mismo con la misma figura un día después a la misma hora. Y al analizar nos dimos cuenta que la figura se parecía a la de su mamá, por lo que nos quedamos atónitos. Un tiempo después volvió a ocurrir, pero peor. Estábamos haciendo una pijamada en su cuarto, hermosa 4 personas, Valentina, Federico, Esteban y yo. Cuando estábamos a punto de dormir él y yo vimos la misma figura, pero esa sí parecía ser su mamá, digo, era exactamente igual y de hecho se alcanzaba a ver más o menos su ropa. Nos aliviados por un segundo, hasta que recordamos que estabas en un 3.º piso y no podría subir hasta ahí. Nos miramos asustados y cuando aquella cosa se dio cuenta nos miró, nos quedamos paralizados y hice exactamente lo mismo, pero no funcionó. De repente aquella cosa miró la ventana del cuarto, o sea miró hacia atrás, y simplemente se fue, desapareció y él y yo nos miramos y nos dormimos. Al día siguiente nos preguntábamos qué había pasado o por qué desapareció de repente. ¿Ve sombras? Yo, chico de 13. Cuando era más pequeño solía ver estas sombras. No recuerdo cuál fue la primera que vi, pero sí tengo algunas historias cortas que recuerdo bien, así que las contaré. Una de las primeras veces que vi una de estas sombras estaba yo en mi pieza junto a mi hermana al lado de mi cama. Hay una ventana que te lleva a ver a un lado del patio de mi casa. Justo mirando al frente de mi ventana había una silla de plástico, la cual estuvo ahí por varios días o semanas. Hablando con mi hermana miré la ventana al sentir como si alguien me mirara y ahí había una de estas sombras. Aunque no tenías ojos sentía como si me mirara directamente. Luego de eso quedé como en shock hasta que mi hermana, que estaba mirando del lado contrario a la ventana, me preguntara si estaba bien. La miré a ella y luego volví a ver la silla, que ya estaba vacía. En la siguiente vez vi a la sombra en un reflejo. En mi casa hay un quincho al lado, tenía que ir al fondo de mi casa para el cual tengo que girar en una de las esquinas de mi casa en donde las ventanas del quincho quedan mirando. Antes de girar ves las ventanas, ya que el quincho es más grande que mi casa. Entonces cuando veo estas ventanas veo como si la sombra estaría corriendo directamente por esa esquina hacia mí. Me asusté bastante y esta vez, en vez de quedar en shock, prácticamente corrí hacia dentro de mi casa y me encerré en mi pieza hasta que tuve que salir a comer con mi familia. Por último, la que más recuerdo estaba en mi pileta que queda entre mi quincho y la casa. Al frente de la pileta mi mamá guardaba su auto, aunque quedaba al aire libre. Estaba con mi hermana y mi ex hermanastra, la hija del exnovio de mi mamá. Saliendo de la pileta ellas ya estaban afuera esperándome para volver a mi casa, ya que era de noche. Veo de vuelta una sombra como saliendo por la parte de atrás del auto, pero a diferencia de más otras tenía una especie de gorro o sombrero similar a los de los vaqueros y una especie de túnica o capa que le llegaba hasta los pies, aunque estos eran del mismo color de la sombra, o sea negra. Volví a quedarme en shock y hasta me puse pálido. Mis hermanas se asustaron al verme así, me llevaron adentro y les conté lo que ellas investigaron un poco y parece que más gente lo ha visto. Hay hasta noticias de él. Es raro, ya que yo no sabía nada de él como para haberlo imaginado. Aquella noche, la oscuridad era total. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles. El hombre caminaba por el bosque, tratando de encontrar el camino de regreso a su casa. Había tomado una ruta diferente y ahora se había perdido. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se volvió, pero no vio nada. Continuó caminando, pero el ruido se hizo más fuerte. Esta vez, pudo distinguir el sonido de unos pasos.
Alguien, o algo, lo estaba siguiendo. Comenzó a caminar más rápido, pero el ruido lo alcanzó. Sintió una presencia detrás de él, pero no se atrevió a mirar. Siguió caminando, pero los pasos se aceleraron, se acercaban cada vez más. De repente, sintió una mano fría en su hombro. Gritó y se volvió, pero no había nadie allí. La mano había desaparecido, pero el hombre aún podía sentir el frío que había dejado en su piel. Asustado, comenzó a correr a través del bosque, pero tropezó y cayó al suelo. Al levantarse, vio a un hombre con el rostro cubierto por una capucha. El hombre se acercó lentamente, sosteniendo un hacha en su mano. El hombre trató de correr, pero sus piernas no respondían. El hombre de la capucha lo alcanzó y le propinó un golpe mortal con el hacha. Desde entonces, la gente del pueblo cuenta la historia del hombre que desapareció en el bosque. Se dice que, en noches de viento, todavía puedes escuchar sus gritos y el sonido de los pasos de la figura con la capucha. Muchos afirman que es el espíritu del hombre que murió en el bosque, y que aún busca venganza. Hola, esta historia me la contó mi hermano. Él asegura haber visto una persona en nuestro cuarto, pero estoy segura que no era una persona, ya que nos habían dejado solos. Prosigo. Un día nuestros padres salieron a una fiesta. A mí me dejaron cargo de mis 2 hermanos pequeños. En ese entonces tenía 8 y mis 2 hermanos tenían 6 y 5. Nos dejaron solos alrededor de las 5 p.m, siempre nos decían lo mismo, que no le abriremos a nadie, y si teníamos hambre, había comida en el refri. Después de que se fueron mis hermanos y yo, subimos comida al cuarto, juguetes y demás. Siempre hacíamos eso, decíamos que era nuestro refugio. Nos pusimos a ver la tele, y si queríamos bajar o ir al baño, ya que está fuera de nuestro cuarto, nos acompañamos. Caída la noche aún no llegaban nuestros padres, dejamos la puerta del cuarto abierta. Grave error. Mi hermano apagó la luz y nos dormidos los 3 en la misma cama para protegernos. Yo me quedé dormida con mi hermana, mi hermano se quedó despierto jugando. Él decía que nos iba a proteger si pasara algo. Alrededor de la medianoche sentí como algo me cubría y miré a mi hermano. Tenía lágrimas en las mejillas y se veía alterado. Pregunté qué había pasado y él me dijo: vi a una persona parada en la puerta. En ese momento sentí como mi corazón latió más fuerte, y el miedo me había invadido ya que estábamos solos en la casa. En ese momento mi hermana se despertó llorando y me dijo: soñé que una persona nos estaba vigilando. Yo ya no sabía qué hacer. Lo único que podía hacer era marcar a mis padres, pero no contestaban. Seguimos abrazados durante 5 minutos. Me armé de valor y me quité la sábana del rostro, y miré alrededor mío. No había nada. Me levanté de la cama, y cerré la puerta. Volví a la cama con mis hermanos, los abracé y nos dormimos. Al rato de un tiempo escuché cómo abrían la puerta. Tomé un palo que estaba abajo de mi almohada, y esperé. Vi que quitaban la sábana. Era mi padre. Me preguntó por qué la puerta estaba cerrada y por qué tenía un palo. Entonces desperté a mis hermanos y le contamos lo que había pasado. Solo nos dijo que pondría un foco de luz en el cuarto y que cada que nos dejaban solos nos encerramos en el cuarto. Después de esa noche esa cosa ya no volvió más. Actualmente vivo con mi abuela, y mis hermanos con mis padres. Cada que vienen de visita me cuentan que esa cosa solo aparece cuando voy de visita. A este punto creo que esa cosa me buscaba a mí y no a mis hermanos. Esta vez traigo para ustedes un relato que me ocurrió mientras manejaba. Fue un 1 de octubre del año 2014. Este evento lo tengo muy presente porque fue un día antes de que mi hijo naciera. En esas fechas mi esposa se encontraba internada en la clínica Almohadía 1 de mi ciudad, Tijuana. Ella, por problemas de preeclampsia, estuvo ingresada en la clínica por una semana, y durante esa semana yo estuve yendo y viniendo a mi casa. Eran las 2 de la mañana cuando estaba manejando por lo que se le llama vía rápida, una carretera que atraviesa prácticamente la mitad de la ciudad. En una de las curvas de esta, a un costado de mí pude observar una persona a la cual casi atropellaba. Di un volantazo que casi me saca del camino. Llegué al hospital y me tomé un tiempo para digerir todo lo que antes me había ocurrido. Fue entonces cuando lo que pensé me sorprendió. Les explico. Los que conozcan Tijuana es muy probable que entiendan. Los que no, les propongo que lo busquen en Google Maps. Esta vía rápida que les comento está construida atravesando un panteón. Cuando la estaban construyendo, la maquinaria abrió el cementerio y los huesos de los difuntos se miraban saliendo de la tierra. Literalmente partieron el panteón en 2. Pero en la curva que ya mencioné, de un lado está el lugar conocido como fosa común, ese sitio donde son depositados los restos de las personas no reconocidas o de las cuales su familia no tuvo la forma de darle digna sepultura y por lo tanto fue depositado en dicho lugar. Y del otro lado, está un barranco, es un acantilado de rocas. Entonces saltó a mi mente la siguiente pregunta: ¿qué hacía esa persona que me iré en plena carretera a las 2 de la mañana, en un lugar por el cual no tiene sentido pasar? También cabe recalcar que en esta curva han ocurrido múltiples accidentes, algunos con resultados fatales. En el primer mensaje dejaré las coordenadas del sitio exacto.
Les pido que lo analicen y me den su punto de vista, de qué podría estar haciendo una persona en ese sitio. Cuando mi abuelo estaba recién casado, él trabajaba en un hotel muy reconocido de aquellos tiempos. El hotel era muy grande, sin embargo, las personas que llegaban a vivir experiencias paranormales casi siempre eran de un mismo lugar. La gente que se quedaba en esa habitación casi nunca duraban más de 2 días, ya que, los recepcionistas contaban que muchas veces recibían llamadas de la gente molesta que afirmaban que había un infante en su ventana que siempre les tocaba para que salieran a jugar. Sin embargo, las personas que se hospedaban ahí quizás no recordaban o querían encontrar una explicación sobre aquel suceso, ya que era el 5.º piso y las habitaciones no tenían balcones. La gente de limpieza que trabajaba ahí no quería pasar por ese pasillo, ya que de igual forma se afirmaba que el niño jugaba en medio del pasillo, además de que también podías escuchar su voz y su risa. Mi abuelo fue testigo de uno de aquellos sucesos, al caminar sobre ese pasillo y escuchar detrás de él la voz de un niño pequeño, pero al voltear nunca veía a nadie. Otra anécdota de ese hotel no la vivió mi abuelo, pero sí un amigo de él. El señor, le pondremos Miguel, era un guardia de los que están en una especie de caseta que permite el acceso de los empleados en el turno de la mañana. Un día cuando él llegó, se encontró con la nueva guardia. Ella le sacó plática, ya que según él, la muchacha era muy platicadora. Entre esa plática salió una pregunta que se le hizo extraña a Miguel, y la pregunta fue: ¿hasta qué hora puedo permitir la entrada de las empleadas de limpieza? Miguel preguntó que a qué se debía su pregunta. La muchacha comenzó a contar que la noche anterior llegó una señora de edad mayor y de inmediato la muchacha no la dejó pasar. La señora, al ver eso, mostró su credencial para entrar. Su nombre era María y posteriormente la dejó entrar, pero ya no la vio salir. Miguel, al escuchar la anécdota, le pidió que le mostrara la libreta de llegadas y la credencial de la señora. Al ver la información, no pudo evitar ponerse serio para luego decir: esto no puede ser posible. Doña María falleció hace 2 días. La muchacha, al pensar que era una broma, solo se rió incómoda, y al ver la expresión de Miguel entendió todo. Ella solo se quedó callada y se fue. Después de ese día ya no se presentó a trabajar. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la